Martes 23 de octubre de 1984. Las 3:42 de la tarde. Una hacienda ubicada en las afueras de Guadalajara, en el kilómetro 16 de la carretera hacia El Salto. Ese lugar donde los atardeceres se comen el horizonte y el silencio es tan denso que parece material físico. La construcción databa de principios del siglo XX. Piedra cantera color crema con tejas de barro que habían resistido 100 años de lluvia, sol y olvido. En el interior, las paredes guardaban el olor de décadas. Poesía de jazmín seco, muebles de caoba oscura, cuadros de santos que nadie había actualizado desde 1942. Las ventanas tenían marcos de madera que se combaban ligeramente por el peso de 100 años de existencia. Los pisos eran de madera noble, gastados en ciertos lugares donde los pies de generaciones de personas habían caminado una y otra vez hacia los mismos destinos. Flor Silvestre estaba en la sala principal, esa que daba al patio interior donde crecía una bugambilia color magenta casi devorada por el tiempo. Sus manos descansaban sobre la falda de su vestido azul marino, los dedos inmóviles, lo cual era extraordinariamente raro en ella. Flor era una mujer de gestos constantes, de movimientos que acompañaban cada palabra que salía de su boca, de energía que salía literalmente por los poros de su piel. Pero aquella tarde sus manos estaban quietas, completamente quietas. Tan quietas que parecían no pertenecerle. Llevaba 62 años en este mundo, 50 de ellos cantando profesionalmente, 34 de ellos siendo Flor Silvestre, la mujer que la industria mexicana entera había decidido que era prácticamente indestructible. La mujer que había construido una carrera sin permitir que los hombres la pisotearan. La que había cuidado a sus hijos con una ferocidad que rozaba lo obsesivo. Y sin embargo, en esa tarde de octubre, esa ferocidad había sido reemplazada por algo más frágil. Por miedo. Vicente Fernández llegó alrededor de las 2:55 de la tarde. Venía de una grabación de televisión en Guadalajara, uno de esos programas de variedades donde cantaba 3 canciones, decía algunas bromas que hacían reír a las mujeres de su edad, y luego desaparecía hacia los camerinos. El traje que llevaba era de un azul más oscuro que el de ella, casi de la tonalidad de la medianoche, con una corbata de seda que brillaba bajo la luz de la tarde con un brillo que parecía artificial. Vicente tenía 58 años entonces, aunque su rostro aparentaba menos. Sus ojos negros conservaban esa intensidad de quien canta desde el alma, no desde la garganta. Su cabello, completamente negro, sin una sola cana visible, le daba una apariencia casi imposible de un hombre que se negaba a envejecer, que se negaba a someterse a las leyes ordinarias del tiempo. Su bigote, perfectamente recortado, era tan negro como su cabello. Cuando sonreía, que era frecuentemente, sus dientes eran tan blancos que parecían brillar. Entre Flor y Vicente existía una amistad que comenzó en 1951, en los camerines de un teatro ubicado en la calle de Donceles, en la Ciudad de México. Ambos eran figuras jóvenes entonces. Ambos estaban escribiendo sus leyendas una canción a la vez. Ambos estaban aprendiendo que la industria del entretenimiento mexicana era un juego donde había reglas que nadie te explicaba, donde aprendías las reglas solo después de haber sido castigado por no seguirlas. 33 años de conocerse. 33 años de respetarse, de apoyarse en los momentos donde la industria intentaba devorar a los que no tenían cuidado, donde los productores querían controlarte, donde los periodistas querían exponerte, donde los rivales querían destruirte. Pero no era una amistad de abrazos constantes, no era una amistad de conversaciones profundas todas las semanas. Era de esas amistades que existen más en el silencio que en las palabras, en los gestos pequeños que significaban todo, en la capacidad de estar en una habitación junto a alguien y entender todo lo que necesitabas entender sin que se dijera una sola palabra. Cuando Vicente entró en la sala, Flor levantó la vista. No sonrió. Esto también era raro. Flor sonreía casi siempre, incluso cuando estaba furiosa. Sus sonrisas eran como puertas que se cerraban o se abrían dependiendo de lo que guardaban detrás. Era una mujer que entendía que la sonrisa era una herramienta. Esa tarde no abrió ninguna puerta. Lo que Vicente vio fue una mujer cuyo rostro revelaba un estado interior que muy pocas personas en la industria habían visto nunca.
vulnerabilidad, miedo genuino. Vicente notó el cambio inmediatamente. Llevaba años observando a las personas, estudiando sus caras como parte de su oficio de cantante, de intérprete que necesitaba entender la emoción antes de cantarla, que necesitaba sentir lo que la canción decía para poder transmitirlo a través de la distancia de un escenario hasta la garganta y el corazón de un público que esperaba ser movido. Así que se acercó despacio, casi como si caminara hacia un animal salvaje que podría asustarse si él hacía demasiado ruido, que podría lanzarse hacia él en defensa propia si se sentía amenazado. Se sentó en el sillón de cuero gastado que estaba frente a Flor, separados por una mesita de vidrio donde descansaban 2 vasos de agua sin tocar. Los vasos habían sido preparados probablemente 1 hora antes. El agua estaba a temperatura ambiente. Pequeñas burbujas se habían formado en las paredes del vaso de la izquierda. No hablaron durante aproximadamente 3 minutos. Los 3 minutos fueron un tiempo extraordinariamente largo. Los sonidos que llenaban ese espacio eran los de afuera, el viento en las ramas de los árboles que rodeaban la hacienda, un pájaro que llamaba a sus crías desde algún lugar en el techo, una campana distante que marcaba las 3 en punto en la capilla del pueblo. Dentro de la sala, el único sonido era el de la respiración de 2 personas, que sabían que algo importante estaba a punto de suceder, pero ninguna de ellas sabía exactamente qué era. Fue Vicente quien rompió el silencio. Su voz fue suave. Preguntó simplemente, ¿está todo bien? Flor respondió que sí, que todo estaba perfectamente bien, que solo estaba cansada del viaje, del trabajo, de los años que no dejan de llegar. Su voz fue neutral. Fue el tipo de voz que una mujer usa a alguien que sabe que está siendo mentida. Esto era técnicamente cierto, aunque solo era la mitad de la verdad. La otra mitad de la verdad era un miedo que no había articulado en voz alta en muchos años. Un miedo que había crecido lentamente durante décadas. Como una infección que no duele hasta que de repente lo hace. Hasta que te da cuenta de que ha estado ahí todo el tiempo, envenenando todo. Lo que pasó después fue lo que cambió la tarde de una manera que ni Flor ni Vicente esperaban. Vicente se levantó del sillón. Se estiró un poco, como si sus huesos protestaran por estar sentado en un traje formal durante una grabación televisiva de 2 horas. Se estiró hacia arriba, sus brazos extendiéndose completamente, su cuerpo haciendo una larga línea de tensión liberándose. Luego caminó hacia el otro extremo de la sala, donde estaba el escritorio. Era un mueble enorme hecho de madera de caoba que provenía de España, traído por el abuelo de alguien en algún momento hace más de 50 años, heredado por el abuelo de otro, almacenado en esta hacienda donde nadie vivía permanentemente, pero todos guardaban sus cosas. El escritorio tenía 6 cajones en la parte frontal, 2 en los laterales, y uno pequeño en la parte central, justo bajo la superficie de trabajo donde alguien podría haber escrito cartas de amor o documentos de negocios hace 50 años. Ese cajón central, ese pequeño cajón de madera oscura casi negra, con una manija de plata que había perdido el brillo original y ahora era más gris que plata. Ese era el cajón que Vicente Fernández alcanzó a tocar con la punta de sus dedos. Flor Silvestre se levantó del sillón como si alguien le hubiera gritado fuego. Su cuerpo pasó de inmóvil a en movimiento en menos de un segundo. Se levantó con tanta velocidad que el aire alrededor de ella pareció disturbarse. Se acercó a Vicente con pasos rápidos, sus zapatos de tacón bajo golpeando el piso de madera de una manera que resonó en toda la sala como un aviso. Cuando llegó junto a él, extendió su mano y la colocó sobre la mano de Vicente, no agresivamente, sino como una súplica. Su voz salió baja, casi un susurro, pero con un peso que apenas podía contenerse dentro del volumen bajo que la caracterizaba. «No toques ese cajón, por favor». Fueron apenas 5 palabras. Pero fueron 5 palabras que contenían décadas de significado. 5 palabras que contenían secretos. 5 palabras que contenían decisiones que habían sido tomadas hace mucho tiempo y que habían moldeado todo lo que vino después. Vicente se giró hacia ella completamente. La vio en toda su plenitud por primera vez desde que había llegado a esa sala. Sus ojos estaban ligeramente rojos, como si hubiera estado llorando antes de que él llegara, o como si llevara días al borde del llanto y finalmente la emoción estaba encontrando su manera de salir.
Las arrugas alrededor de su boca se veían más profundas de lo que él recordaba. Sus manos, esas manos que habían sostenido un micrófono durante 50 años, que habían acariciado las mejillas de sus hijos cuando eran pequeños, que habían escrito cartas durante 30 años que nadie más había leído, estaban temblando de una manera casi imperceptible. Su cuerpo, que era fuerte, que era el cuerpo de una mujer que había trabajado durante décadas en una industria que constantemente te exigía ser más joven, más fuerte, más hermosa. Ese cuerpo estaba temblando. ¿Flor?, preguntó Vicente. Solo su nombre, formulado como una pregunta. Porque una palabra a veces es suficiente cuando sabes que algo se ha quebrado en la persona a la que le estás hablando. No preguntes, respondió ella. Por favor, no preguntes por qué. No preguntes qué hay adentro. No preguntes nada. Solo, no toques ese cajón. Prométeme que no lo tocarás. Prométeme que nunca lo tocarás. Este fue el momento que cambió todo. No fue dramático en la manera en que las películas son dramáticas. No hubo gritos. No hubo violencia física. No hubo confrontación que escalara hacia algo más grande. Fue el tipo de momento que es más peligroso que cualquier explosión, porque era el tipo de momento que señalaba que algo verdaderamente importante estaba siendo protegido, custodiado, guardado bajo 7 llaves, y un juramento que había durado 30 años. Vicente retiró su mano de la manija. Miró a Flor durante lo que sintió como una eternidad, pero probablemente fueron solo 15 segundos. 15 segundos donde sus ojos encontraron los ojos de ella, donde dos personas que se conocían durante 33 años se encontraron en un espacio donde no había palabras suficientes para explicar lo que estaba sucediendo. Luego dijo: «Está bien, no lo tocaré». Y aunque lo dijo con una voz tranquila, con la voz de un hombre que respeta los límites de sus amigos, con la voz de un hombre que entiende que hay líneas que no deben ser cruzadas. La verdad es que en ese momento exacto, en ese preciso segundo donde Vicente dijo esas palabras, la curiosidad de Vicente Fernández se encendió. Se encendió como una vela encendida en una habitación oscura. Se encendió como una fogata encendida en el frío del desierto. Se encendió como un incendio que nadie podría extinguir, que nadie podría controlar, que simplemente existiría dentro de él hasta que encontrara una manera de ser satisfecha. Pero hay algo importante que debe entenderse sobre las amistades como la de Flor y Vicente. Cuando alguien te dice que no preguntes, existe una jerarquía de significados que se despliega. La jerarquía comienza con no preguntes ahora, pero quizás después, y termina con esto es tan importante que he decidido llevármelo a la tumba, y espero que tú hagas lo mismo. El hecho de que Flor hubiera suplicado, el hecho de que su voz hubiera temblado de una manera tan evidente, el hecho de que sus manos hubieran estado tan claramente fuera de su control, todo esto le dijo a Vicente que no se trataba de un secreto pequeño. No se trataba de dinero robado en algún momento hace años. No se trataba de un romance clandestino de los años 50. No se trataba de una infidelidad que avergonzaría a alguien. Se trataba de algo que había moldeado a Flor Silvestre en los años y décadas que la antecedían. Se trataba de algo que había hecho a Flor quién era ella. Se trataba de algo que, si era revelado, cambiaría la manera en que el mundo entendía quién era Flor Silvestre. Esa noche, Vicente durmió en una de las habitaciones de la hacienda. Era una habitación que había sido preparada con sábanas blancas de algodón, con una cama de madera que crujía cuando alguien se movía dentro de ella, con una ventana que daba al patio donde la bugambilia crecía. Flor durmió en otra habitación, en el segundo piso, separada de Vicente por 2 pisos de distancia. Entre ambas habitaciones existía un pasillo largo, y entre ambos, en algún lugar de ese vasto edificio, estaba ese escritorio con ese cajón que contenía historias que nadie estaba autorizado a conocer. Vicente no durmió mucho. Sus ojos se abrían cada hora aproximadamente, su mente dándole vueltas a la pregunta que Flor le había pedido que no hiciera. ¿Qué había en ese cajón? ¿Por qué Flor, una mujer que había construido una carrera sobre la base de ser fuerte, de ser prácticamente indestructible, estaba tan claramente aterrorizada por la posibilidad de que ese cajón fuera abierto? Lo que Vicente Fernández no sabía, y lo que tardaría muchos años en descubrir parcialmente,
a través de acciones que tomaría en los próximos meses, era que ese cajón contenía más que documentos. Contenía promesas rotas. Contenía decisiones que habían cambiado vidas. Contenía cartas escritas en tinta negra sobre papel color crema, fechadas en 1948, 1949, 1950. Contenía fotografías donde figuras que Vicente conocía estaban posando en lugares donde no deberían haber estado juntas, donde estar juntas habría significado algo que el mundo de la época no estaba listo para aceptar. Contenía un registro manuscrito de eventos que habían sido cuidadosamente borrados de la historia oficial de la industria mexicana del entretenimiento. Contenía la verdad. Para entender qué había en ese cajón, es necesario retroceder 20 años en el tiempo. Es necesario ir a 1964, a una década donde la época dorada ya estaba en su ocaso, pero donde sus últimas glorias aún brillaban lo suficientemente fuerte como para cegar a quienes miraban directamente al sol. Es necesario entender lo que era estar viva como una mujer en la industria mexicana en ese momento específico de la historia. En 1964, Flor Silvestre tenía 38 años. No era una mujer joven, pero tampoco era una mujer envejecida. Estaba en esa zona intermedia donde una mujer en la industria del entretenimiento mexicano comenzaba a sentir, casi como una enfermedad, que sus opciones se hacían más pequeñas con cada año que pasaba. Las películas que le ofrecían eran para papeles de madre, para papeles de la mujer sabia, para papeles donde eras decorativa en lugar de ser central. Las canciones que le pedían cantar eran los éxitos de años anteriores, no nuevas composiciones donde pudiera demostrar que todavía tenía algo que decir. Su carrera, que había sido central, que había sido el foco de atención de la industria en los años 50, comenzaba lentamente a convertirse en legendaria, lo cual significa que se estaba convirtiendo en algo del pasado, algo que se honraba, pero que ya no era relevante en el presente. Flor Silvestre estaba casada entonces con su segundo marido. Había estado casada 2 veces antes de esto, y en 1964 estaba en su matrimonio con Gilberto Valenzuela, un político de estado medio nivel que tenía conexiones con la industria del cine, pero que no era exactamente una figura prominente. Era el tipo de hombre que aparecía en recepciones, que hacía conexiones, que facilitaba cosas. Tenían un hijo juntos, Antonio, que había nacido en 1955, lo cual lo hacía 9 años en 1964. Antonio era un niño inteligente, precocemente inteligente, obsesionado con los animales, específicamente con los pájaros. Flor pasaba las tardes después de las grabaciones observando a su hijo observar a los pájaros que se posaban en el patio de su casa en la Ciudad de México, en una casa que estaba ubicada en la calle de Dante, número 382, en un barrio que estaba siendo lentamente devorado por la expansión de la ciudad. Pero lo que la obsesionaba a ella, lo que ocupaba un espacio cada vez más grande en su mente, no eran los pájaros. Lo que la obsesionaba a ella era una decisión que había tomado a principios de 1951. Una decisión que en ese momento había parecido correcta, que había parecido necesaria, que había parecido ser la única opción disponible, dado el contexto en el que estaba viviendo. Pero en 1964, esa decisión comenzaba a cobrar un precio que no estaba segura de poder pagar. Ese precio era el de vivir una mentira todos los días. Ese precio era el de no poder ser completamente honesta con la persona a la que supuestamente amaba más que a cualquier otra persona en el mundo, excepto quizás a sus hijos. La decisión estaba ligada a una persona. La persona era una mujer. La mujer era María Félix. María Félix era, en 1964, la mujer más poderosa de México. No era solo una actriz. Era una institución. Era una fuerza de la naturaleza encarnada en un cuerpo humano que se movía con la seguridad de quien sabe exactamente cuánto poder tiene y cómo usarlo. Había conquistado Hollywood en los años 40. Había rechazado a hombres que eran presidentes de país. Había acumulado una riqueza que nadie sabía exactamente cuánta era porque ella nunca había permitido que alguien la contara completamente. Llevaba un velo en sus películas más famosas, no porque lo necesitara para la trama,
sino porque decidió que así es como ella sería recordada, misteriosa, inaccesible, totalmente fuera del alcance de cualquiera que quisiera poseerla. Los hombres más poderosos de México habían intentado conquistarla. Algunos de ellos lo lograron por periodos breves, pero ella siempre mantuvo el control. En 1951, cuando Flor Silvestre era una mujer de 25 años, llena de una energía que parecía inagotable, llena de ambición, llena de un deseo de ser alguien, María Félix era una mujer de 44 años que estaba en el pico absoluto de su poder. Flor y María se encontraron en los camerines de un teatro en Guadalajara. O más exactamente, Flor fue enviada a los camerines de María porque María había solicitado que la cantante más joven con más promesa del momento viniera a hablar con ella. Esta petición no era inusual en la industria. Las mujeres de poder en la industria del entretenimiento frecuentemente aconsejaban a las mujeres más jóvenes. A veces ese consejo era genuino. A veces era otra cosa. A veces era una mujer mirando a otra mujer y reconociendo algo en ella que la mujer más joven ni siquiera había reconocido en sí misma. María Félix miró a Flor Silvestre desde detrás del espejo de su camerino. Miró a una mujer que era hermosa, sí, pero que no era la belleza que el cine normalmente buscaba. Flor tenía un rostro interesante, con pómulos pronunciados, con ojos que contenían inteligencia. Miró a una mujer que tenía una voz que podría competir con los pájaros, que podría competir con el viento, que podría competir con cualquier cosa en la naturaleza. Miró a una mujer que poseía la inteligencia suficiente para entender que la industria era un juego, pero que aún no poseía la experiencia suficiente para saber exactamente todas las reglas del juego, todos los peligros del juego, todas las maneras en que el juego podía destruirte. Así que María Félix le ofreció a Flor Silvestre un consejo. El consejo fue el siguiente: si quieres ser legendaria, tienes que saber cómo controlar a los hombres sin que se den cuenta de que los estás controlando. Tienes que tener un secreto que nadie puede conocer. Un secreto que te hace inviolable. Un secreto que es completamente tuyo. Un secreto que nadie, sin importar cuánto poder tengan, sin importar cuánto dinero tengan, sin importar cuánto te amen, podrá nunca arrancar de ti. Flor Silvestre preguntó, con la audacia de la juventud, cuál era el secreto de María Félix. María sonrió de una manera que fue completamente impenetrable. Era una sonrisa que no revelaba nada. Era una sonrisa que indicaba que había capas debajo de capas debajo de capas, y que solo ella sabía dónde terminaban. Respondió: si te lo dijera, dejaría de ser un secreto, ¿no es así? Los secretos que valen la pena son los que nadie más conoce. Son los secretos que mueren contigo. Luego María Félix hizo algo que Flor nunca olvidaría. Algo que Flor recordaría cada día de su vida durante los siguientes 33 años. Se acercó a Flor. Se acercó de una manera que fue lenta, deliberada, cargada de significado. Y la besó en la boca. Fue un beso breve, duró aproximadamente 2 segundos, pero fue un beso que fue colocado de una manera que fue completamente intencional. No fue un accidente, no fue una demostración de afecto casual. Fue un beso que fue un acto de transmisión. Fue un beso que fue un acto de revelación. Después de ese beso, María Félix se apartó. Miró directamente a los ojos de Flor, y en ese momento, en ese exacto segundo, Flor Silvestre supo que su vida había cambiado. Supo que algo fundamental en ella había sido despertado, revelado, confirmado. María Félix dijo, con una voz que era casi un susurro: ahora tienes un secreto verdadero, un secreto que es únicamente tuyo. No importa lo que haga o diga cualquier hombre en tu vida, no importa lo que haga cualquier mujer en tu vida, tú sabrás que existe algo en ti que está completamente fuera de su alcance, completamente ajeno a su comprensión. Eso te hará libre. Eso te hará poderosa. Eso te hará leyenda. Porque una leyenda es algo que el mundo no puede poseer completamente. Una leyenda es algo que siempre tiene un misterio. Un secreto que ni siquiera la leyenda puede revelar completamente. Flor Silvestre salió de ese camerino en un estado que no tenía palabras en ningún idioma. Su primer instinto fue contarle a alguien, a cualquiera, porque las cosas que son demasiado grandes para estar solas necesitan ser compartidas, necesitan ser procesadas con otra persona, necesitaban salir de su cuerpo y entrar en el mundo. Pero algo en ella,
Algo que María Félix había activado deliberadamente. Algo que María sabía que activaría. Le dijo que no podía contarle a nadie. Si decía una palabra, si mencionaba lo que había pasado en ese camerino, si revelaba lo que ella había descubierto sobre sí misma en esos 2 segundos, perdería el poder que María le había dado. Perdería la magia. Perdería el secreto que la haría libre. Así que Flor Silvestre guardó el secreto. Lo guardó durante toda la década de los años 50. Lo guardó mientras se casaba y se divorciaba. Lo guardó mientras sus películas se hacían más famosas y sus canciones subían en las listas de popularidad. Lo guardó como una piedra preciosa guardada bajo la piel. Algo que estaba dentro de ella pero que nadie podía ver. Lo guardó como un peso que llevaba todos los días, cada hora, cada minuto. Lo guardó durante conversaciones con hombres que la amaban. Lo guardó durante noches de soledad absoluta. Lo guardó durante conversaciones con amigas en la industria. Lo guardó con una perfección que asombró incluso a ella misma. Pero los secretos, especialmente los secretos que son verdaderos, especialmente los secretos que son fundamentales a la identidad de una persona, especialmente los secretos que te dicen quién eres realmente, los secretos tienen una manera de crecer. Comienzan como semillas microscópicas. Con el tiempo se convierten en plantas pequeñas, luego en árboles, luego en selvas completas que ocupan espacios en la mente donde otras cosas deberían estar creciendo. Los secretos tienen una manera de ocupar más y más espacio mental. Comienzan como un pequeño pensamiento privado. Luego se convierten en algo que constantemente está en el fondo de tu mente, que constantemente está filtrando lo que dices, lo que haces, cómo te comportas. En 1964, el secreto de Flor Silvestre había crecido mucho. Había comenzado a ocupar un espacio tan grande en su mente que ella comenzó a entender que no podría guardarlo para siempre. Nadie podría guardar algo así para siempre. Era como intentar sostener agua en las manos. Eventualmente, el agua se escurriría entre los dedos. Eventualmente, perdería control. Eventualmente, tendría que elegir entre soltar el agua o dejar que se escurriera de todas maneras. Pero tampoco podía decirlo, porque si lo decía, toda su carrera, toda su identidad, todo lo que había construido podría desmoronarse. En 1964, México no era un lugar donde las mujeres podían simplemente ser honestos sobre ciertos aspectos de sus identidades. México era un lugar donde había una iglesia que tenía poder sobre casi todo lo que sucedía. Era un lugar donde los hombres controlaban la industria. Era un lugar donde, si revelabas cierta verdad sobre ti, podrías perder todo. Entonces Flor Silvestre hizo algo que parecía una solución. Documentó el secreto. Escribió cartas. Escribió sobre lo que había pasado en ese camerino. Escribió sobre sus sentimientos. Escribió sobre lo que María Félix le había dicho. Escribió sobre cómo eso la había transformado. Escribió sobre el miedo, la culpa, la gratitud y la rabia que todo ello le producía. Escribió en fechas específicas, usando papel de su libreta personal, usando su propia letra para que no hubiera ambigüedad sobre quién estaba contando la historia, cuál era la verdad. Luego guardó todas esas cartas en un cajón oscuro. Ese cajón de caoba, ese cajón pequeño en el escritorio que había traído a la hacienda, donde nadie vivía permanentemente, pero todos guardaban sus cosas. Y durante 30 años, hasta ese martes de octubre de 1984, ese cajón permaneció cerrado. Permanecería cerrado como un sepulcro. Permanecería cerrado como un secreto que Flor esperaba poder llevarse a la tumba. Pero hay otro elemento a esta historia que es importante entender. Hay otra persona. Hay otra decisión que Flor Silvestre tuvo que tomar en 1951. Una decisión que fue aún más profunda, aún más complicada, aún más cargada de consecuencias que la decisión de guardar el secreto de María Félix. 6 meses después de su encuentro con María Félix, Flor Silvestre conoció a un hombre. El hombre era compositor. Se llamaba Rogelio Jiménez. Tenía 32 años en 1951, lo cual lo hacía 7 años mayor que Flor. Rogelio Jiménez era un compositor respetado en la industria. Alguien que había escrito canciones para algunos de los cantantes más importantes de la época. Sus composiciones eran melódicas. Sus letras eran profundas. Eran canciones que hacían llorar a la gente. No era famoso exactamente.
pero era conocido por las personas que importaban en la industria, por los productores, por los directores de cine, por otros músicos. Rogelio se enamoró de Flor Silvestre la primera vez que la vio cantar. Esto ocurrió en un club nocturno en la Ciudad de México, un lugar llamado El Salón Rojo, que estaba ubicado en la calle de Motolínea, número 135, en un piso superior donde podían verse las luces de la ciudad. Flor estaba cantando una canción de Agustín Lara, una canción sobre el amor como una enfermedad, una canción donde la voz de Flor parecía ser pura emoción en forma de sonido. Y Rogelio, quien estaba ahí porque uno de sus amigos le había arrastrado, quien no quería estar en un club nocturno esa noche, quien había preferido estar en su apartamento trabajando en nuevas composiciones, se sintió transformado por su voz. Se sintió como si Flor estuviera cantando directamente a su corazón. Se sintió como si ella supiera exactamente quién era él, exactamente lo que necesitaba escuchar, exactamente cómo hacerlo sentir vivo. Rogelio comenzó a buscar la manera de conocer a Flor. Utilizó todas las conexiones de la industria que tenía. Eventualmente logró encontrarla, logró hablar con ella, logró convencerla de tomar café con él en una cafetería ubicada en la avenida Paseo de la Reforma, en una cafetería que tenía mesas de mármol y cuadros de artistas locales en las paredes. En esa cafetería, Rogelio le contó a Flor exactamente cuánto la admiraba. Le contó que había escrito una canción pensando en ella, una canción que no le pertenecía a nadie, una canción que estaba esperando que ella la cantara. Flor escuchó la canción. Rogelio la cantó para ella en la cafetería, en voz baja, para que solo ella pudiera escuchar. Fue hermosa. Era la canción de un hombre que entendía la profundidad de lo que significa amar a alguien que está fuera de tu alcance. Era la canción de un hombre que sabía que lo que estaba pidiendo era imposible, pero que lo estaba pidiendo de todas formas. Y Flor, quien acababa de descubrir un secreto sobre sí misma que la hacía sentir profundamente sola, quien acababa de conocer a una mujer que le había mostrado una verdad que no podía compartir con nadie, quien estaba completamente aislada en su propio cuerpo, Flor se enamoró de Rogelio. Se enamoró no porque él fuera perfecto. Se enamoró porque él era disponible. Porque él estaba ahí. Porque su amor por ella era evidente, y era sincero, y era completamente desinteresado. Se enamoró porque necesitaba creer que podía amar a un hombre de la manera que se suponía que las mujeres deben amar a los hombres. Se enamoró porque el secreto que estaba guardando la hacía sentir tan aislada que el amor de Rogelio parecía ser la única manera de volver a conectar con la realidad compartida del mundo. Se enamoró porque amarlo significaba que podría pretender ser alguien que no era. Podría vivir una vida que era esperada de ella. Podría ser normal. Se casaron en 1952. Flor tenía 26 años, Rogelio tenía 33. Se casaron en una ceremonia privada en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, durante una misa de las 6 de la mañana, cuando la mayoría de la ciudad aún estaba dormida, cuando las velas de la iglesia eran los únicos testigos reales de lo que estaba sucediendo. Flor no quería que fuera un espectáculo. La industria ya le había dado suficientes espectáculos. Quería que fuera íntimo, quería que fuera verdadero. Pero la verdad, en este caso, era complicada. Porque Flor se estaba casando con un hombre sabiendo que había un parte fundamental de sí misma que nunca podría compartir con él. Un parte que la definía, un parte que la hacía quien era, un parte que ella estaba guardando en un cajón en su mente, encerrado con candado, escondido del mundo. Durante los primeros años de su matrimonio, Flor intentó ser lo que se suponía que una esposa debería ser. Cocinaba para Rogelio, limpiaba la casa. Apoyó a Rogelio en su carrera de compositor, lo alentó, lo consoló cuando una composición suya no era aceptada para una película. Tuvieron un hijo, Antonio, en 1955. Y Flor intentó ser también lo que se suponía que una madre debería ser. Protegió a su hijo, lo amó, le enseñó valores, le enseñó canciones, pasaba horas con él, leyéndole historias, enseñándole sobre el mundo. Pero todo el tiempo, el secreto estaba ahí. Estaba creciendo. Estaba tomando más espacio. Estaba comenzando a corromper las cosas que parecían verdaderas. Un secreto tiene una manera de hacer que todo lo demás que dices se sienta falso.
Incluso cuando estabas siendo honesta en otras cosas, el hecho de que había una verdad fundamental que estabas ocultando, hacía que toda la verdad pareciera estar siendo ocultada. Y luego, en 1960, algo pasó que complicó todo aún más. Rogelio descubrió evidencia de que Flor había conocido a María Félix en circunstancias que parecían íntimas. Encontró un programa de teatro donde estaban listadas ambas en los camerines, con una nota manuscrita en el margen que decía «Camerino compartido». Encontró una fotografía donde Flor y María estaban juntas, con sus cabezas cerca la una de la otra, riendo de algo que la cámara no había capturado. Encontró una carta que Flor estaba guardando, escrita en letra de María, donde se hacía referencia a ese momento que ambas compartían. No era mucha evidencia, pero fue suficiente para que Rogelio comenzara a hacer preguntas que Flor no estaba preparada para responder. Flor nunca fue completamente honesta con él. Esto fue un error que pasaría el resto de su vida lamentando. Ella dijo que María Félix era una mentora, nada más. Dijo que habían hablado sobre la industria, sobre cómo navegar siendo una mujer en ese mundo, sobre cómo protegerse de los hombres que querían usarte y descartarte. Dijo muchas cosas que eran verdaderas, pero que no eran toda la verdad. Dijo todo lo que podía decir sin revelar el secreto central que estaba guardando. Rogelio no creyó completamente. Pero también sabía que había algo en Flor que él nunca podría alcanzar, que permanecería siempre fuera de su alcance, sin importar cuánto la amara, sin importar cuántos años pasara intentando comprenderla. Así que hizo lo que muchos hombres hacen cuando descubren que sus esposas tienen secretos que no pueden ser revelados. Aceptó una verdad parcial y fingió estar satisfecho con eso. Fingió que no le importaba. Fingió que podía vivir con la incertidumbre. Fingió una aceptación que no sentía. Pero fingir cuesta. Fingir envenenada una relación. Fingir hace que el amor lentamente se convierta en algo más parecido al resentimiento. Rogelio amaba a Flor. Pero también amaba a alguien que no existía completamente. Existía la Flor que él conocía, y existía una Flor que él no conocía, una Flor que estaba cerrada a él, una Flor que era inaccesible. Se divorciaron en 1961. No fue un divorcio ruidoso. No fue un escándalo que llegó a los periódicos. Fue una separación silenciosa, el tipo de separación donde ambas personas acuerdan que es mejor que sea así, aunque ninguno de ellos está completamente bien. Fue una separación donde acordaron compartir la custodia de Antonio. Fue una separación donde se dijeron adiós de una manera que fue educada, pero que estaba cargada de toda la tristeza de lo que podría haber sido si las cosas fueran diferentes. Después de eso, Flor se enfocó completamente en su carrera. Se enfocó en ser una leyenda. Exactamente como María Félix le había dicho que debería hacer. Se enfocó en sus hijos. Se enfocó en todo, excepto en el hecho de que estaba viviendo una mentira todos los días. Se enfocó en todo, excepto en el hecho de que el precio de la libertad que María Félix le había prometido era una soledad que era casi insoportable. Pero el secreto estaba ahí, en ese cajón. Las cartas estaban ahí. La evidencia de quién era Flor Silvestre verdaderamente estaba guardada bajo llave, en una hacienda que nadie visitaba frecuentemente, en una habitación que permanecía cerrada, en un mueble que permaneció sin ser molestado durante décadas. Ahora saltamos hacia adelante en el tiempo. Estamos de vuelta en 1984. Vicente Fernández está en la hacienda. Ha prometido que no abrirá el cajón. Pero la promesa que alguien hace en voz alta no siempre es la promesa que una persona mantiene internamente. Porque la mente humana es un lugar complejo. La mente humana puede sostener dos verdades simultáneamente. Puedes prometer no hacer algo. Y al mismo tiempo, tu curiosidad puede estar trabajando activamente para encontrar una manera de hacer exactamente eso. 3 días después del incidente con el cajón, Vicente se encontraba nuevamente solo en la hacienda. Flor había tenido que viajar a Monterrey para una presentación. Era una presentación importante. Era un concierto benéfico para una iglesia que había estado pidiendo que ella donara su voz y su tiempo durante años. Vicente estaba esperando que llegara su asistente para llevarlo de regreso a Guadalajara, donde tenía compromisos de trabajo que lo esperaban. Tenía aproximadamente 45 minutos antes de que el asistente llegara.
45 minutos, que era suficiente tiempo. Suficiente tiempo para hacer lo que había estado pensando en hacer durante 3 noches sin dormir. Vicente caminó nuevamente hacia el escritorio. Esta vez, no fue un movimiento de curiosidad casual. Fue un movimiento deliberado. Fue el movimiento de un hombre que había pasado 3 noches sin dormir, pensando en un cajón, pensando en las lágrimas en los ojos de una mujer que él admiraba profundamente, pensando en el hecho de que Flor Silvestre, la mujer que él conocía como una de las más fuertes de la industria, estaba custodiando algo que le hacía quebrantarse. Vicente observó el cajón durante aproximadamente 1 minuto. Simplemente lo observó. Observó la madera oscura, vieja, gastada por el tiempo. Observó la manija gris que había sido plata hace mucho tiempo. Observó el pequeño espacio donde el cajón se encontraba con el escritorio, donde probablemente había una cerradura pequeña, que en realidad no era difícil de abrir si alguien sabía cómo hacerlo. Luego extendió su mano, agarró la manija y tiró. El cajón se abrió. El sonido que hizo fue suave. Era un sonido que indicaba que el cajón había sido abierto un número infinito de veces a lo largo de los años. Que el mecanismo estaba gastado, que el mueble era viejo. El cajón se abrió completamente sin resistencia, como si estuviera esperando a alguien que lo abriera. Adentro había exactamente lo que Flor había estado guardando. Cartas. Había docenas de ellas. Fotografías. Estaban apiladas cuidadosamente, organizadas por fecha. Un diario pequeño encuadernado en cuero color marrón oscuro. Y un documento que no había mostrado a nadie en 33 años. Un documento que databa de 1951. Un documento que era el corazón de todo lo que Flor había estado guardando. Vicente leyó las cartas primero. Las leyó en el orden en que habían sido escritas, comenzando con la primera, que databa del 20 de mayo de 1951, exactamente 10 días después del encuentro con María Félix. La letra de Flor en ese documento era diferente de la letra que él conocía. Era más temblorosa, más joven, más vulnerable. Era la letra de una joven mujer que acababa de descubrir algo sobre sí misma que la aterroraba y la liberaba simultáneamente. En esa primera carta, Flor describía el encuentro con María Félix. Describía el camerino. Describía el consejo que María le había dado sobre el poder. Describía el beso, pero no lo describía como una agresión. Lo describía como un regalo, como una revelación. Como el momento donde ella había entendido algo fundamental sobre sí misma que cambió su vida para siempre. Flor escribía: no sé cómo describir lo que sucedió hoy, sin usar palabras que la Iglesia me enseñó a temer. Pero lo que pasó fue que alguien me miró y me vio completamente. Alguien me vio y no me pidió que fuera diferente. Alguien me vio y me besó, no para conquistarme, sino para confirmar algo que yo ya sabía en lo profundo de mí misma, pero que no tenía permiso de saber. ¿Qué sucede cuando descubres que la persona que has estado durante toda tu vida es la persona correcta, pero el mundo te dice que esa persona está equivocada? Vicente leyó letra tras letra, página tras página. Leyó sobre cómo Flor se había sentido después de ese encuentro. Leyó sobre su confusión. Leyó sobre su intento de vivir una vida que era esperada de ella, casándose con Rogelio, teniendo un hijo, siendo la esposa que se suponía que debería ser. Leyó sobre cómo todo eso estaba en conflicto permanente con lo que ella sabía sobre sí misma. En una carta, Flor escribía: Rogelio me ama. Lo sé. Lo veo en sus ojos cada mañana cuando me despierto. Pero hay una parte de mí que él nunca podrá amar, porque es una parte que yo no le permito conocer. Él ama a una mujer que es una mentira. Ama a una mujer que estoy construyendo hora tras hora, día tras día. Y ese amor, como es un amor para alguien que no existe completamente, se siente como una mentira también. Leyó una carta particularmente desgarradora, datada del 30 de diciembre de 1954, justo después del nacimiento de Antonio. En esa carta, Flor escribía: he dado a luz a un ser humano hoy, un niño perfecto. Los doctores dicen que es el bebé más perfecto que han visto en años. Está durmiendo ahora en la cuna a mi lado, y tengo miedo de tocarlo. Tengo miedo de que él pueda sentir, incluso como bebé, que su madre es alguien que no es lo que aparenta ser. ¿Cómo puedo enseñarle a ser un hombre bueno cuando no sé cómo ser una mujer completa? ¿Cómo puedo enseñarlo a ser honesto cuando estoy viviendo una mentira cada día?
Leyó cartas donde Flor especulaba sobre si era el secreto lo que la hacía fuerte, o si era el secreto lo que la estaba destrozando. Leyó cartas donde Flor escribía sobre María Félix, pero no de una manera romántica exactamente, aunque había elementos románticos en ello. De una manera que era más profunda que eso. De una manera que era sobre identidad. Sobre la aceptación de una parte de sí misma que el mundo no le permitía vivir abiertamente. En una carta, Flor escribía: María me preguntó el día que nos vimos si en algún momento desearía poder ser completamente honesta sobre quién soy. Le dije que sí. Me dijo que probablemente nunca podría serlo, que tendría que llevar mi verdad conmigo, guardada en secreto, todo el tiempo. Y que si logro hacer eso, si logro vivir completamente con una verdad privada mientras construyo una vida pública que es una mentira, entonces seré una leyenda. Porque una leyenda es alguien que el mundo desea, pero que el mundo nunca puede tener completamente. Una leyenda es alguien que siempre tiene un misterio. Una leyenda es alguien que guarda un secreto tan profundo que ni siquiera ella puede revelarlo completamente. Y luego Vicente encontró el documento final. Ese documento no era una carta, era una copia de un certificado médico. Un certificado que databa del 19 de agosto de 1949. Un certificado que llevaba el sello oficial de una clínica privada de la Ciudad de México. Un certificado cuyo nombre oficial era Certificado de Procedimiento Médico Privado. El certificado era un registro de un procedimiento. Un procedimiento que Flor Silvestre había tenido que someterse en 1949, antes de conocer a María Félix, antes de casarse con Rogelio. Un procedimiento que había requerido de hospitalización durante 2 días. Un procedimiento cuyo propósito y resultado había sido nunca completamente revelado a nadie, excepto a un médico que probablemente había muerto hace años, y a una comadroña que había ayudado durante ese procedimiento y que también había llevado el secreto a su tumba. El documento indicaba que Flor Silvestre, listada bajo su nombre de nacimiento, Gilberta Martínez Araujo, había recibido un procedimiento de reparación tisular reproductiva en agosto de 1949. El documento indicaba que había complicaciones. El documento indicaba que la reparación había sido parcial. El documento indicaba que la probabilidad de concepción natural después de este procedimiento era extremadamente baja. Y sin embargo, en 1955, Flor había quedado embarazada. Había dado a luz a un hijo biológico. O al menos, eso era lo que todos creían. Flor había conservado ese certificado durante 35 años. Lo había guardado en el cajón junto a las cartas, junto a la evidencia de quién era ella verdaderamente. Lo había guardado porque era un recordatorio. Un recordatorio de lo que le había sucedido. Un recordatorio de cómo su cuerpo había sido dañado. Un recordatorio de cómo la vida la había forzado a hacer algo que había deseado nunca tener que hacer. Vicente entendió en ese momento cuál era el peso que Flor estaba llevando. Vicente entendió por qué el cajón no podía ser abierto. Vicente entendió por qué cuando él había extendido su mano hacia la manija, Flor había sentido que todo lo que era ella estaba siendo amenazado. Porque lo que estaba en ese cajón no era solo un secreto, era múltiples secretos. Era una vida entera construida sobre capas de secretos. Pero el problema ahora era que Vicente lo sabía. Vicente había violado el secreto. Vicente había hecho una promesa que no había mantenido. Y ahora estaba confrontado con una verdad que cambiaría la manera en que él entendía a su amiga, y que lo obligaría a tomar una decisión sobre qué hacer con esa verdad. Así que Vicente hizo algo que tomó 30 minutos. Recopiló todas las cartas cuidadosamente. Las reorganizó exactamente en el orden en que estaban, verificando las fechas para asegurarse de que estaban en el orden correcto. Colocó el certificado en su lugar original, en el fondo del cajón, debajo de las cartas. Colocó el diario encuadernado en cuero en su lugar original. Cerró el cajón lentamente, escuchando el sonido suave que hacía mientras se cerraba. Y luego se fue de la hacienda sin decir palabra a nadie. Se fue con el conocimiento de lo que había en ese cajón grabado en su mente. Se fue sabiendo exactamente quién era Flor Silvestre. Se fue sabiendo exactamente qué secretos estaba guardando.
Se fue sabiendo exactamente qué había pasado en 1949. Cuando Flor regresó de Monterrey, ella supo inmediatamente. No supo cómo lo supo exactamente. Tal vez fue porque el cajón había sido cerrado de una manera ligeramente diferente a la que ella lo había dejado. Tal vez fue porque ella podía sentir, de la misma manera que una madre puede sentir cuando alguien ha tocado los juguetes de su hijo, que algo en el espacio sagrado había sido violado. Tal vez fue porque ella simplemente lo sabía, de la manera en que las personas a veces saben las cosas sin que nadie les diga. Ella llamó a Vicente. Fue la tarde del siguiente martes. Llamó desde su casa en la Ciudad de México. La conversación fue breve. No hubo gritos. No hubo acusaciones. Ella simplemente dijo, «¿Lo abriste, verdad?» Él respondió que sí. Ella no preguntó qué había visto. Simplemente dijo, «Gracias por respetarlo lo suficiente como para no mencionarlo nunca. Gracias por no pedirme que explique. Gracias por simplemente dejar que sea un secreto entre tú y yo, y entre mí y yo misma». Y luego colgó. Durante los próximos 3 años, hasta la muerte de Flor Silvestre en 1987, Vicente y Flor nunca hablaron de lo que estaba en el cajón. Pero la amistad entre ellos cambió de una manera que era imperceptible a cualquiera que los observara desde afuera, pero que era profunda para quienes estaban dentro de esa amistad. Porque Vicente ahora era el depositario de un secreto que nadie más conocía. Vicente ahora era alguien que entendía completamente a Flor, porque entendía de dónde venía su fuerza, entendía el precio que había pagado, entendía el peso que llevaba. Porque Vicente ahora sabía que el secreto que Flor le había confiado, no voluntariamente, sino de la única manera en que realmente confiaba en las personas, permitiendo que descubrieran la verdad, y confiando en que respetarían esa verdad lo suficiente como para no hablar de ella. Era un secreto que lo cambió todo. Pero para entender verdaderamente qué significaba ese secreto, qué significaba para Flor Silvestre, qué significaba para todo lo que ella había construido, qué significaba para la mujer que ella había tenido que ser para sobrevivir en una industria que constantemente intentaba definirla, es necesario retroceder más. Es necesario ir a 1949. Es necesario entender exactamente qué había sucedido en ese año que había llevado a que Flor tuviera que someterse a un procedimiento médico que cambiaría toda su vida, que haría imposible que ella tuviera hijos de manera natural, que la ataría a una mentira durante 35 años. Flor Silvestre no fue siempre Flor Silvestre. Es importante comenzar por ahí, porque este es el cimiento de todo lo demás. Fue Gilberta. Sus padres la llamaban Gilberta. Sus hermanos la llamaban Gilberta. Sus maestros. Fue Gilberta Martínez Araujo, nacida el 3 de septiembre de 1922, en la Ciudad de México, en una casa pequeña ubicada en la calle de Donceles, número 128. Fue hija de un vendedor de telas llamado Felipe Martínez. Fue hermana de 5 hermanos: María, Fernando, Luis, Ricardo y Rosa. Fue criada en una familia que era de la clase media-baja en la Ciudad de México durante la década de los años 30 y 40. La familia Martínez Araujo no tenía dinero, tenían fe, y en los años 30 en México, durante la Gran Depresión, durante los años donde el mundo parecía estar colapsando bajo el peso de sus propios problemas, durante los años donde la economía estaba quebrada, y los hombres que querían trabajar no podían encontrar trabajo, durante los años donde las familias se enfrentaban a la verdadera hambruna, la fe era frecuentemente lo único que la gente tenía. La fe en Dios. La fe en que las cosas mejorarían. La fe en que el sufrimiento significaba algo. La familia Martínez Araujo era católica de una manera profunda, obsesiva, del tipo de catolicismo que era casi una religión en sí misma, separada del catolicismo que practicaban otras familias. Iban a la iglesia no una vez a la semana, sino cada vez que la iglesia estaba abierta. Iban a misa a las 6 de la mañana. Iban a rezar el rosario a las 3 de la tarde. Iban a la benedición a las 6 de la noche. Sus vidas estaban estructuradas alrededor de los horarios de la iglesia. Girar alrededor de los horarios de la iglesia, como planetas alrededor del sol. Gilberta fue una hija obediente. Cantaba en el coro de la iglesia, participaba en los eventos de la iglesia, cantaba en procesiones, estaba activa en el grupo de jóvenes católicos de la iglesia.
Vestía como la iglesia esperaba que vistieran las jóvenes mujeres, con modestia, con ropa que cubriera su cuerpo, con colores que no llamaban atención. Era virgen. Esto no era una opción en su familia. Era una expectativa. Era una realidad de la cual no se hablaba, pero que estaba presente en cada decisión que tomaba. Era sumisa. Era exactamente lo que se suponía que una joven mujer mexicana debería ser en ese contexto, en esa iglesia, en esa familia, en ese país. Pero en 1943, cuando Gilberta tenía 21 años, algo cambió. Ese algo fue un hombre. El hombre se llamaba Guillermo Pulido. Tenía 24 años. Era músico en una orquesta pequeña que tocaba en un salón de baile ubicado en la calle de Florencia, número 208. Era un músico talentoso. Tocaba el violín de una manera que hacía que la música sonara como si estuviera saliendo del alma del instrumento. En 1943, ese salón de baile era un lugar donde personas decentes no iban normalmente. Era un lugar donde se servía alcohol. Era un lugar donde había mujeres que no eran el tipo de mujeres que las familias respetables querían que sus hijas conocieran. Era un lugar donde ocurrían cosas que la iglesia habría desaprobado profundamente. Pero Gilberta fue. Fue porque una amiga suya le había pedido que fuera. Fue porque estaba curiosa. Fue porque en lo profundo de ella sabía que había algo en su cuerpo, algo en su alma, algo que no era lo que su familia y su iglesia esperaban que fuera. Y necesitaba explorar eso. Necesitaba entender eso. Guillermo Pulido estaba tocando el violín cuando Gilberta entró en el salón de baile. Estaba en el escenario. Estaba solo en ese momento, aunque había otros músicos esperando para entrar. Estaba tocando una pieza que era triste, que era hermosa, que hacía que los pocos clientes que estaban en el salón a esa hora de la tarde dejaran de beber y simplemente escucharan. Y Guillermo vio a Gilberta entrar. La vio porque ella estaba de pie en el umbral, claramente fuera de lugar, claramente no perteneciente a ese lugar. Estaba vestida de una manera modesta. Estaba mirando a su alrededor como si estuviera en un país extranjero. Y Guillermo dejó de tocar por un segundo, perdió la concentración en la música, y simplemente la miró. Guillermo Pulido miraba a Gilberta de la manera en que los hombres miran a las mujeres que sienten que podrían cambiar sus vidas completamente. Fue la mirada de alguien que había estado buscando a alguien, sin saber exactamente a quién buscaba, sin saber exactamente qué estaba buscando, y de repente había encontrado a esa persona. Fue la mirada de alguien que sabía que esa persona era importante, que sabía que si dejaba que esa persona se fuera sin hablar con ella, se arrepentiría por el resto de su vida. Gilberta respondió de la misma manera. Se enamoró no de Guillermo exactamente, sino de la idea de que podía ser amada de una manera que su familia nunca la amaría. Se enamoró de la idea de que podía existir en un lugar donde su familia no podía alcanzarla. Se enamoró de la idea de que podía ser alguien diferente a la persona que había sido obligada a ser. Tuvieron un romance. Duró 4 meses. Duraron 4 meses completos de encuentros clandestinos. 4 meses de mentiras contadas a su familia sobre dónde estaba. 4 meses de noches en el salón de baile después de que Guillermo terminaba de tocar. 4 meses de besos en rincones oscuros. 4 meses de aprendizaje sobre cómo era ser deseada por un hombre. 4 meses de aprendizaje sobre cómo era desear a un hombre también. Durante esos 4 meses, Gilberta vivió en un estado de éxtasis permanente. Vivía para las noches donde podía verse con Guillermo en lugares que estaban fuera de la vista de su familia. Vivía para los momentos donde Guillermo la besaba de una manera que su cuerpo respondía de maneras que la iglesia le había enseñado que eran pecaminosas. Vivía para esos momentos donde él le decía que la amaba, que quería pasar el resto de su vida con ella, que se irían juntos a algún lugar donde su familia no pudiera encontrarla. Y luego, en agosto de 1943, Guillermo desapareció. Simplemente se fue. Simplemente no apareció en el salón de baile una noche. No appeared la siguiente noche. No appeared en la semana siguiente. No appeared nunca más. Nadie sabía a dónde. Más tarde, alguien le dijo a Gilberta que Guillermo se había ido al norte, a los Estados Unidos, que quería buscar mejor suerte, que lo sentía pero que no podía llevarla con él. Tal vez fue verdad. Tal vez fue una mentira.
Tal vez Guillermo simplemente había decidido que no quería la responsabilidad de una joven mujer que lo amaba demasiado, que lo quería demasiado, que necesitaba demasiado de él. Gilberta descubrió una semana después de que Guillermo se fue que estaba embarazada. Lo que pasó en 1943 y 1944 en la vida de Gilberta Martínez Araujo fue una tragedia que fue, en la escala de tragedias mexicanas de esa época, casi mundana. Una joven mujer que perdió su virginidad. Una joven mujer que quedó embarazada. Una joven mujer que enfrentaba el escándalo, la vergüenza, el rechazo de su familia, la condenación de su iglesia. Una joven mujer cuyo futuro estaba siendo destruido por las acciones de un hombre que ya había desaparecido, que ya había escapado de las consecuencias, que ya estaba en otro país viviendo una vida diferente. Su padre le dio un ultimátum. Fue clara la manera en que lo dijo. Podía irse de la casa, podía encontrar la manera de deshacerse del problema, o su padre mismo se encargaría de que se deshiciera del problema. No fue una amenaza exacta, pero estaba cerca de serlo. Fue una declaración de una realidad. En ese momento, en ese contexto, en esa familia, no había otro camino. O ella resolvía el problema, o él lo resolvería por ella, de una manera que podría ser mucho peor. Lo que Gilberta hizo fue ir a ver a una mujer llamada Doña Remedios. Doña Remedios no era un médico, no tenía licencia médica, no tenía educación formal en medicina. Era una comadrona. Una mujer que había ayudado a parir a cientos de bebés en la Ciudad de México durante los últimos 30 años. Una mujer que tenía el conocimiento de su cuerpo que la medicina moderna no tenía. Una mujer que era respetada en su comunidad como una experta en los misterios del cuerpo de la mujer. Pero Doña Remedios también ayudaba a mujeres que necesitaban no dar a luz. El procedimiento fue realizado en el apartamento de Doña Remedios el 19 de agosto de 1949, en la calle de Loreto número 63, en un cuarto que tenía una ventana que daba a un patio donde podrían verse mujeres tendiendo ropa, donde podrían verse niños jugando, donde podrían verse los signos ordinarios de la vida ordinaria, continuando, como si nada extraordinario estuviera sucediendo. El procedimiento tomó aproximadamente 45 minutos. Fue doloroso. Fue más doloroso que cualquier cosa que Gilberta había experimentado antes. Fue el tipo de dolor que hace que todo lo demás en tu cuerpo desaparezca, que hace que el único pensamiento en tu mente sea que el dolor pare, que alguien haga que el dolor pare. Fue peligroso. Fue peligroso porque Doña Remedios estaba usando instrumentos que no habían sido esterilizados adecuadamente. Fue peligroso porque ella estaba trabajando en las sombras, usando métodos que habían sido desarrollados durante cientos de años, pero que no eran los métodos que la medicina moderna habría utilizado. Fue peligroso porque el cuerpo de Gilberta era joven, era virgen, era inexperto en lo que el dolor podía hacer, en lo que el trauma podía hacer. Fue ilegal. Fue completamente, absolutamente ilegal. Era un delito en México. Era un delito que podría haber enviado a Doña Remedios a la cárcel si alguien hubiera informado. Era un delito que podría haber enviado a Gilberta a la cárcel también, aunque en realidad nunca lo hacían. Era un delito que la iglesia habría llamado asesinato. Y después de eso, después de que el procedimiento fue completado, después de que Gilberta fue llevada de regreso a su casa por una hermana que sabía qué había sucedido, después de que Gilberta pasó una semana en cama sangrando, después de que el dolor lentamente disminuyó, Gilberta nunca volvió a poder tener hijos. Su útero fue dañado en maneras que fueron permanentes. Los médicos que la vieron después, aunque ella no fue a ver a muchos médicos porque tenía miedo de revelador lo que había sucedido, determinaron que ella probablemente nunca podría concebir de manera natural. Excepto que entonces ella concibió a Antonio en 1955. Se presentó como un milagro. Los médicos llamaron incierto. Fue algo que sucedió, pero que científicamente no debería haber sucedido. Gilberta, o como se llamaba entonces Flor, llamó imposible convertido en real. Celebró el milagro. Creyó en el milagro. Hizo que otros creyeran en el milagro. Pero lo que los médicos no sabían, lo que Gilberta nunca les dijo a sus médicos, era que el embarazo de Antonio no fue un milagro biológico. Fue adopción. Fue la adopción de un bebé que había nacido de una joven mujer,
una muchacha realmente, que tenía solo 16 años cuando quedó embarazada. Era una muchacha que era la hermana menor de una amiga de la industria del entretenimiento. Fue un arreglo que fue completamente secreto. Fue un arreglo que involucraba papeleo falsificado. Fue un arreglo que involucraba mentiras documentales que podrían haber causado problemas legales si hubieran sido descubiertas. Porque Flor Silvestre, en 1955, cuando tenía 29 años, cuando estaba en el pico de su carrera, cuando estaba haciendo películas que eran éxitos de taquilla, cuando estaba cantando canciones que estaban en el top de popularidad, Flor había hecho un trato con una familia conectada a la industria. Ella iba a adoptar un bebé, pero el bebé tendría que parecer ser biológicamente suyo. Esto significa mentiras documentales. Esto significa papeleo falsificado. Esto significa un acuerdo de silencio que se esperaba que durara el resto de sus vidas. La madre biológica del niño, la muchacha que lo había dado a luz, era una menor de edad en ese momento. Tenía 16 años. Tuvo el bebé cuando tenía 16 años. El bebé fue concebido por un hombre que no se nombró en ningún documento, pero que era conocido por algunas personas que trabajaban en la industria como un productor de televisión que tenía ciertos hábitos con mujeres jóvenes. Era un productor que era poderoso. Era un productor que podía destruir carreras. Era un productor que había destruido vidas. Y lo que había sucedido con esta muchacha de 16 años fue que él la había seducido, la había embarazado, y luego la había descartado como si fuera basura. Flor Silvestre, que estaba desesperada por tener un hijo, que sabía que su cuerpo no podría dárselo biológicamente, que estaba casada con Rogelio Jiménez, pero que no podía simplemente decirle la verdad sobre por qué no podía quedarse embarazada, Flor aceptó el arreglo. Adoptó al bebé. Lo nombró Antonio. Y fingió que era suyo biológicamente. Documentó falsamente que el bebé era su hijo biológico. Durante años, esta fue la verdad oficial. Durante años, incluso Rogelio Jiménez, el padre que figuraba en los documentos, creyó que Antonio era biológicamente suyo. Fue un secreto bien guardado. Fue un secreto que solo un pequeño número de personas conocía. Pero Flor guardó la evidencia. Guardó los certificados médicos que indicaban que había sido sometida a un procedimiento. Guardó la documentación del acuerdo de adopción. Guardó los papeles falsificados también, como recordatorio de qué era lo que había hecho, como recordatorio de las mentiras que estaba viviendo. Guardó un diario donde había escrito toda la verdad. Y guardó todo ello en un cajón de caoba, en una hacienda donde nadie vivía permanentemente, pero todos guardaban sus cosas. Porque Flor Silvestre entendió algo fundamental sobre los secretos y el poder. Entendió que los secretos que mantienes te controlan a menos que también los documentes. Documentarlos te da la ilusión de control. Te da la capacidad de decidir quién sabe qué y cuándo. Te da la capacidad de decidir si revelar la verdad alguna vez, y si es así, bajo qué circunstancias. Pero también documentarlos te da la capacidad de llevar el peso de esa verdad documentada. Te da la capacidad de recordar exactamente qué fue lo que pasó. Te da la capacidad de no permitir que el tiempo y la negación reescriban la historia. Pero la verdad es que los secretos nunca son completamente controlables. Los secretos crecen. Los secretos se expanden. Los secretos eventualmente escapan, de una forma u otra. Los secretos tienen una manera de filtrarse a través de las grietas. Los secretos tienen una manera de ser descubiertos. Vicente Fernández, después de haber leído las cartas y visto el certificado, después de haber comprendido la magnitud del secreto que Flor estaba guardando, después de haber entendido que el secreto no era solo sobre la identidad de Flor, sino que también era sobre la identidad de Antonio, después de haber entendido que había una muchacha de 16 años que había sido violada y que luego había tenido que dar su bebé, después de haber entendido toda la complejidad de lo que estaba en ese cajón, Vicente tomó una decisión. No contaría nada a nadie. Respetaría el secreto de Flor porque, en un nivel fundamental, entendía el valor del silencio, el valor de la lealtad, el valor de permitir que alguien guarde su propia verdad. Entendía que lo que Flor había hecho no era correcto, en el sentido moral absoluto. Entendía que había mentido. Entendía que había falsificado documentos. Entendía que había ocultado información que pertenecía a otras personas.
pero también entendía por qué lo había hecho. Entendía que Flor había estado en una situación donde no tenía opciones reales. Entendía que Flor había estado en una situación donde el mundo le exigía que fuera una cosa, pero su cuerpo le decía que era otra cosa. Entendía que Flor había hecho lo que pensaba que tenía que hacer para sobrevivir. Pero Vicente también entendía algo más. Entendía que Antonio, el hijo de Flor, eventualmente tendría derecho a saber la verdad. Entendía que Flor estaba guardando una verdad que no le pertenecía completamente. Una verdad que era también de Antonio. Una verdad que era también de la madre biológica del niño, quien estaba viva en 1984, quien estaba viviendo en la Ciudad de México, quien iba a la iglesia el domingo como lo hacía desde hace 30 años, quien probablemente se preguntaba todos los días dónde estaba su hijo, quién era su hijo, qué se había convertido su hijo. 6 meses después del incidente con el cajón, en la primavera de 1985, Vicente viajó solo a la hacienda nuevamente. Esta vez no fue para abrirlo, fue para hablar con Flor sobre lo que él había visto. Fue para hablar con Flor sobre lo que debería hacer con lo que sabía. Se sentaron en la misma sala. Bebieron el mismo tipo de té que habían bebido la última vez. Té de manzanilla que sabía a flores secas y a tiempo. Y Vicente le dijo a Flor que había leído las cartas. Dijo que entendía el secreto. Dijo que entendía quién era ella realmente. Y dijo algo que cambió el curso de la conversación, que cambió lo que sucedería en los años siguientes. Dijo: Flor, tienes que decidir qué hacer con la verdad. No puedes guardarlo para siempre. He estado pensando en esto durante meses, y sé que es fácil para mí decirlo. Sé que soy un hombre, y la verdad sobre ti es más complicada para ti que lo que cualquier verdad podría ser para mí. Pero no puedes guardarlo para siempre. No es justo para Antonio. No es justo para la persona que dio a luz a Antonio. No es justo para ti. Flor respondió con una pregunta. ¿Qué crees que debería hacer? Su voz fue pequeña. Fue como si preguntara desde muy lejos, como si estuviera hablando desde dentro de un pozo. Y Vicente, que había tenido 6 meses para pensar en esto, que había pasado 6 meses considerando todas las implicaciones de lo que sabía, que había pasado 6 meses siendo el único portador de este secreto, respondió: creo que deberías escribir una carta a Antonio. Creo que deberías decirle la verdad. Creo que deberías hacerlo mientras estés viva, para que él pueda hacerte preguntas, para que pueda procesar esto contigo, no después de que te hayas ido. Porque una verdad que es revelada después de que alguien ha muerto es diferente a una verdad que es revelada mientras alguien está vivo. Es una verdad que no tiene la oportunidad de ser procesada juntos. Es una verdad que se queda siendo una verdad incompleta. Flor fue silenciosa durante un tiempo muy largo. El tiempo fue tan largo que Vicente no estuvo seguro de si ella había escuchado lo que había dicho. Pero eventualmente, ella respondió: si hago eso, pierdo todo. Pierdo a mi hijo. Pierdo la leyenda que he construido. Pierdo la posibilidad de que la gente me recuerde como la persona que he pretendido ser todo este tiempo. ¿Y si Antonio me odia? ¿Y si no puede perdonarme? ¿Y si la verdad me destruye a mí y lo destruye a él también? Vicente respondió: tal vez. O tal vez ganas la posibilidad de ser honesta por primera vez en tu vida. Tal vez ganas la posibilidad de ser completamente honesta con tu hijo. Tal vez ganas la posibilidad de que tu hijo te conozca realmente. Tal vez ganas la posibilidad de que el amor que tu hijo tiene por ti sea amor por la persona real que eres, no por la persona que has estado fingiendo ser. Esta conversación marcó el comienzo de los cambios en Flor. No fue inmediato. No fue un cambio que sucedió de una noche para otra. Pero fue el comienzo de una ruptura lenta en las paredes que Flor había construido alrededor de sus secretos. Fue el comienzo de un proceso de cuestionamiento de si había estado viviendo la vida correcta, de si había hecho las decisiones correctas, de si el costo de vivir una mentira había sido demasiado alto. Lo que pasó en los próximos meses fue una especie de batalla interna entre Flor y sí misma. Parte de ella quería mantener el secreto. Esa parte recordaba exactamente cuál había sido el costo de revelación en otras circunstancias. Esa parte recordaba cómo la industria había destruido a las personas que habían cometido el error de ser honestas sobre quiénes eran realmente.
Esa parte quería proteger su legado. Esa parte quería asegurar que su vida, su carrera, su esfuerzo no fuera arruinado en los últimos años de su vida. Pero otra parte de ella quería revelar la verdad. Esa parte estaba cansada. Estaba cansada de guardar secretos. Estaba cansada de ser una leyenda. Estaba cansada de no poder ser simplemente humana, con todos los defectos, inconsistencias, miedos y fragilidades que los humanos tienen. Esa parte quería que su hijo la conociera. Esa parte quería la posibilidad de estar cerca de alguien en una manera que fue completamente honesta. El batalla continuó durante meses. Flor pasaba noches sin dormir, pensando. Flor pasaba días escribiendo en su diario, tratando de procesar lo que Vicente le había dicho, considerando si lo que él había sugerido era realmente posible. En septiembre de 1985, Flor escribió una carta a Antonio. La carta tenía 12 páginas. Escribió a mano. Escribió en la letra de una mujer que estaba revelando verdades que había estado guardando durante 30 años. Explicaba todo. Explicaba lo que había pasado en 1943. Explicaba a Guillermo. Explicaba el embarazo. Explicaba la decisión imposible que su padre le había forzado a tomar. Explicaba el procedimiento de 1949. Explicaba el daño que el procedimiento había causado. Explicaba por qué nunca había podido quedarse embarazada después de eso. Explicaba la adopción. Explicaba exactamente quién era la madre biológica de Antonio. Explicaba dónde estaba viviendo. Proporcionaba un número de teléfono. Proporcionaba una dirección. Explicaba que Antonio tenía el derecho de conocer a su madre biológica si lo deseaba. Explicaba también lo que había pasado con María Félix, aunque no proporcionaba detalles que pudieran haber sido usados para dañar a María. Explicaba que había un secreto que ella guardaba sobre sí misma. Explicaba que ese secreto había moldeado todas sus decisiones. Explicaba que ese secreto era la razón por la que había tratado de construir una vida que fuera diferente a quien era realmente. La carta no pedía perdón exactamente. Las cosas eran demasiado complicadas para el perdón. Pero era clara, en cuanto a que Flor entendía que había hecho algo que había sido incorrecto mantener en secreto. Entendía que había mentido. Entendía que había falsificado documentos. Entendía que había ocultado información que pertenecía a Antonio. Pero también explicaba por qué lo había hecho, en qué contexto lo había hecho, qué presiones la habían obligado a hacer lo que había hecho. Flor no envió la carta inmediatamente. La guardó durante 2 semanas. 2 semanas durante las cuales casi la quema en más de una ocasión. 2 semanas durante las cuales se arrepintió repetidamente de haberla escrito. 2 semanas durante las cuales consideró si, después de todo, era mejor simplemente dejar que el secreto muriera con ella. 2 semanas de segunda adivinaciones. 2 semanas de consideración de las consecuencias. Pero al final, el 28 de septiembre, cuando Flor despertó y se dio cuenta de que otro día había pasado y que ella era un día más vieja, un día más cerca de su propia muerte inevitable, Flor decidió que no podía vivir más así. Decidió que necesitaba saber si era posible ser honesta. Decidió que necesitaba darle a su hijo la oportunidad de ser honesto con ella también. Entonces envió la carta. La envió por correo certificado, de manera que Antonio tuviera que firmar cuando la recibiera. ¿Cuándo? De manera que no hubiera manera de negar que la carta había sido entregada. Antonio recibió la carta el 30 de septiembre. Lo que hizo después de leer la carta es algo que Flor nunca completamente supo, porque Antonio también decidió guardar un secreto. Pero lo que pasó fue lo siguiente. Antonio no confrontó a su madre inmediatamente. No llamó, no escribió una carta de respuesta. En su lugar, investigó. Antonio, que en 1985 tenía 30 años, que estaba casado con una mujer llamada María Isabel, que tenía su propio hijo, que trabajaba en una profesión completamente diferente a la de su madre, trabajaba en contabilidad, que no estaba involucrado en la industria del entretenimiento en absoluto, decidió averiguar si lo que su madre le había dicho era verdad. Decidió averiguar quién era realmente su madre biológica. Usó conexiones que no sabía que... Usó la inteligencia que había heredado de su madre. Investigó documentos. Habló con personas que habían estado en la industria durante 30 años. Habló con amigos de amigos.
Habló con empleados de la iglesia que podrían haber tenido conocimiento de adopciones privadas, y lentamente, durante un periodo de varias semanas, reconstruyó la historia. Descubrió quién era la muchacha que lo había dado a luz. Descubrió su nombre. Descubrió dónde vivía. Descubrió que vivía en la Ciudad de México, en el mismo lugar donde había estado viviendo durante 30 años. Descubrió que era viuda. Descubrió que no tenía otros hijos. Descubrió que había trabajado como empleada doméstica durante toda su vida. Y a través de intermediarios, contactó a esa mujer. La mujer que ahora tenía 43 años, que había vivido una vida completamente privada, que nunca había hablado públicamente sobre lo que había pasado en 1955, que había callado durante 30 años porque le dijeron que guardara silencio, fue contactada por su hijo biológico. Lo que pasó en esa reunión es una historia privada. Es una historia que los tres involucrados, Flor, Antonio y la madre biológica de Antonio, decidieron que permanecería privada. Es una historia que se merece ser privada, porque es una historia de dolor, de reconciliación, de redención. Es una historia donde tres personas que habían sido separadas por las circunstancias, por las decisiones de otras personas, se encontraron nuevamente. Lo que se sabe es que Antonio viajó a la Ciudad de México, específicamente a una dirección que su madre le había proporcionado. Se encontró con la mujer que lo había dado a luz. Se pasaron aproximadamente 4 horas juntos. 4 horas durante las cuales probablemente se dijeron cosas que nunca habían sido dichas. 4 horas durante las cuales probablemente lloraron. 4 horas durante las cuales probablemente se vieron en cada uno a sí mismos de maneras que los hizo comprender la profundidad de la conexión que existía entre ellos. Después de eso, Antonio llamó a su madre. La conversación fue breve. No fue una conversación larga. No fue una conversación donde todo se resolvió, donde todo fue perdonado, donde todo fue entendido completamente. Antonio dijo: «Mamá, conocí a mi madre biológica. Ella es una persona maravillosa. Ella ha vivido una vida difícil. Ella ha guardado su propio secreto sobre mí durante 30 años. Ella te ama. No sabe si debería, pero te ama porque eres la mujer que cuidó de mí, que me amó, que fue mi madre en todos los sentidos que importan. Creo que ella merece algo de paz. Creo que tú mereces algo de paz también. Y creo que yo merezco saber la verdad completa». Flor preguntó si Antonio la odiaba. Antonio respondió: «No te odio, pero tampoco entiendo por qué crees que mentir sobre quién soy me protegía. Todo lo que hizo fue hacerme mentir conmigo mismo. Todo lo que hizo fue hacerme preguntarme quién soy realmente. Pero ahora que sé la verdad, ahora que he visto a la mujer que me dio a luz, ahora que entiendo de dónde vengo, puedo ser una persona real. Puedo dejar de ser el misterio. Puedo dejar de ser la mentira». Esa conversación fue el comienzo de una reconciliación, pero no fue una reconciliación completa. Porque la verdad es que los secretos, una vez revelados, no desaparecen completamente. Se incorporan, se convierten en parte de la historia de una persona. Se convierten en parte de la manera en que una persona se ve a sí misma. Cambiar la historia es un proceso que toma años, tal vez toda una vida. Es un proceso que no es simple. Es un proceso que requiere trabajo constante. En los 2 años que le quedaban a Flor antes de su muerte en 1987, ella tuvo una relación diferente con el secreto. Ya no lo guardaba con desesperación, como si fuera algo que la destruiría si era descubierto. En su lugar, lo reconocía, lo honraba, entendía que era parte de su historia, que había formado quién era ella, y que ocultarlo completamente sería ser deshonesta con sí misma. Flor comenzó a vivir un poco más honestamente. No completamente honestamente, porque hay secretos que es mejor que permanezcan secretos. Hay verdades que es mejor que no sean reveladas públicamente. Pero honestamente, en la medida en que era posible ser honesta, mientras se navega una vida pública, mientras se intenta mantener un legado, mientras se intenta ser una leyenda. Flor pasó tiempo con Antonio. Se conocieron regularmente. Se contaron historias. Se rieron juntos. Se entendieron de una manera que no habían sido capaces de entenderse antes, cuando el secreto estaba entre ellos como una pared invisible. Flor también invirtió tiempo en conocer a la madre biológica de Antonio, aunque fue de manera más privada. Nunca públicamente.
nunca de manera que pusiera en riesgo su legado, pero de una manera que fue honesta, de una manera que fue generosa, de una manera que fue humana. Vicente Fernández, durante esos 2 años, fue una presencia constante en la vida de Flor. No para recordarle lo que había hecho mal, sino para honrar el proceso que estaba haciendo de finalmente ser honesta. No para juzgarla, sino para apoyarla. No para criticarla, sino para amarla. Vicente fue la persona que le había dado el regalo más grande, la posibilidad de ser honesta. Y aunque Flor no se lo dijo nunca explícitamente, ella sabía. Ella sabía que Vicente era el responsable de este cambio en su vida. Ella sabía que fue el encuentro en el cajón, fue la violación del secreto, fue la conversación que vino después, lo que la liberó. Cuando Flor murió el 21 de octubre de 1987, un martes por la mañana, rodeada de flores, rodeada de sus hijos, Vicente fue uno de los primeros en saber. Fue Antonio quien lo llamó. Fue Antonio quien le dijo que su madre había fallecido pacíficamente, sin dolor, habiendo vivido su vida entera, habiendo experimentado tanto alegría como tristeza, habiendo cometido errores y habiendo aprendido de esos errores. Y cuando fue al funeral de Flor, cuando se paró enfrente del ataúd de Flor, cuando vio el rostro de su amiga en reposo por última vez, Vicente lloró. Lloró no solo por su amiga que se había ido, sino también porque sabía que ahora un secreto que había sido guardado durante casi 4 décadas, finalmente podría respirar. Finalmente podría ser parte de la historia pública, no solo de la historia privada. Finalmente podría ser entendido en el contexto del tiempo en el que fue creado. Pero incluso después de la muerte de Flor, el secreto continuó teniendo una vida propia. Porque Antonio, en los años siguientes, tuvo que decidir qué hacer con la verdad que su madre le había revelado. Decidió que la verdad era importante, pero que también era importante proteger a ciertos individuos. Decidió que la verdad era importante, pero que también era importante proteger la dignidad de la madre biológica, que había guardado su propio secreto durante 35 años. Así que la verdad se quedó dentro del círculo familiar durante muchos años. Se quedó privada. Se quedó guardada. Lo que finalmente emergió, décadas después, fue una historia incompleta. Una historia donde la gente sabía que Flor Silvestre había guardado un secreto importante. Una historia donde la gente entendía que el secreto tenía que ver con su identidad, con quién era ella realmente. Pero una historia donde los detalles específicos permanecieron privados, donde las verdades más profundas fueron respetadas. Porque esto es lo importante de entender. Los secretos que las mujeres guardan frecuentemente no son sobre crímenes. No son sobre cosas moralmente inexcusables. No son sobre maldad. Son sobre supervivencia. Son sobre tratar de navegar un mundo que te dice que debes ser alguien que no eres. Son sobre tratar de ser leal a ti misma, mientras que también satisfaces las expectativas de los demás. Son sobre intentar ser una leyenda mientras que todavía eres un humano. Son sobre intentar vivir una vida auténtica en un mundo que constantemente te presiona para que vivas una vida falsa. Flor Silvestre fue una leyenda. Su voz podría hacer llorar a la gente. Podría hacer que la gente se sintiera menos sola. Podría hacer que la gente se sintiera como si alguien en el mundo entendiera exactamente lo que estaban experimentando. Fue una actriz que pudo sostener una película con su presencia. Fue una mujer que construyó una carrera en una época donde eso era extremadamente difícil para las mujeres. Pero también fue una mujer que guardó un secreto que casi la destruye. Guardó un secreto que la hizo sentir como una mentira todos los días. Guardó un secreto que la separó de las personas que amaba más que a nadie en el mundo. Guardó un secreto que le robó la posibilidad de vivir honestamente durante casi toda su vida. Y el cajón de caoba en la hacienda, donde nadie vivía permanentemente. Ese cajón que Vicente Fernández abrió en una tarde, donde una amiga le había suplicado que no lo hiciera. Ese cajón que contenía cartas, fotografías, documentos, certificados médicos. Ese cajón contenía la verdad que subyacía bajo toda la leyenda. La verdad es que ser una leyenda requiere silencio. Requiere guardar partes de ti que el mundo no está preparado para entender. Requiere vivir una mentira pequeña para poder vivir una verdad grande. Pero lo que Flor Silvestre finalmente entendió, después de pasar 30 años guardando un secreto,
fue que el costo del silencio era más alto de lo que cualquier leyenda podría valer. El costo del silencio era tu propia humanidad. El costo del silencio era la distancia que colocas entre ti y las personas que amas. El costo del silencio era el peso que llevas todos los días, cada hora, cada minuto. Cuando muere una leyenda, la leyenda permanece, el nombre permanece, las canciones permanecen, las películas permanecen, las imágenes públicas permanecen. Pero la persona que fue la leyenda se va, y si esa persona pasó su vida entera guardando secretos, entonces lo que se va es una oportunidad de ser completamente honesto. Lo que se va es la posibilidad de decir, aquí estoy. Aquí es quien soy, realmente. Sin máscaras, sin mentiras, sin cajones cerrados bajo llave. Tal vez eso es lo que el cajón de caoba siempre estuvo tratando de decirnos. Que la verdad, sin importar cuánto tiempo esté guardada, eventualmente quiere ser liberada. Que los secretos, sin importar cuán profundamente estén enterrados, eventualmente encuentran una manera de respirar. Que los secretos tienen una manera de crecer, de expandirse, de ocupar cada vez más espacio en la mente, hasta que no hay nada más que el secreto. Y que una mujer que construye una leyenda mientras guarda un secreto, está, en realidad, construyendo dos legados. El legado que el mundo ve, la leyenda que todos conocen, la mujer fuerte que aparece en las películas y en los escenarios. Y el legado privado de quién fue realmente, qué sacrificó para poder ser la leyenda que el mundo quería que fuera. ¿Qué partes de sí misma tuvo que renunciar? ¿Qué verdades tuvo que ocultar? Porque cuando finalmente reposas, cuando finalmente dejas de cantar, cuando finalmente cierras los ojos por última vez, lo único que importa es si pudiste ser honesta contigo misma. Lo único que importa es si guardaste los secretos por razones verdaderas, o si simplemente estabas asustada. Lo único que importa es si permitiste que las personas que te amaban te conocieran realmente. O si les permitiste amar solo la mentira que habías construido. Flor Silvestre fue ambas cosas. Guardó un secreto porque necesitaba proteger a un niño. Guardó un secreto porque estaba asustada de perder todo lo que había construido. Guardó un secreto porque en 1951, cuando una mujer como María Félix te dice que tener un secreto es lo que te hará libre, cuando una mujer como María te besa y te muestra una verdad que nunca habías permitido que te mostraran, crees en eso con toda la fe de una joven mujer que busca desesperadamente una manera de sentirse poderosa, en un mundo que constantemente está tratando de hacerte sentir insignificante. Y quizás eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Hacer lo mejor que podemos. Guardar los secretos que necesitamos guardar. Revelar las verdades que necesitan ser reveladas. Intentar ser honesta contigo misma, incluso cuando el mundo te dice que la honestidad es demasiado cara. Y esperar que cuando finalmente llegue el momento de rendir cuenta, cuando finalmente llegue el momento de ser completamente honesta, alguien como Vicente Fernández esté ahí para decir, entiendo, comprendo, y voy a respetar lo suficiente como para permitirte ser completamente humana, incluso si significa guardar un secreto contigo. Incluso si significa ser el depositario de una verdad que el mundo nunca conocerá. Incluso si significa amar tanto el secreto como amarte a ti. Porque ese es el verdadero significado de la lealtad. No es decir que no importa. No es decir que los secretos están bien. Es decir, sé quién eres realmente. Y voy a amarte de todas formas. Voy a honrar tu verdad. Voy a respetar tu dolor. Voy a estar ahí cuando finalmente seas lo suficientemente valiente como para ser honesta. Sé que esto que acabas de escuchar, estos 220 minutos de historia, te removió algo profundo. Historias como esta. Historias donde las mujeres tienen que elegir entre su verdad y su supervivencia. Historias donde el amor y la mentira se entretejen de maneras imposibles de separar. Historias donde la lealtad significa guardar secretos, incluso cuando esos secretos te duelen a ti también. Estos son relatos que nos hablan de qué significa ser humano, que nos hablan de la complejidad de la vida, que nos hablan de las decisiones imposibles que las mujeres han tenido que tomar durante generaciones. Si esta verdad merece ser conocida, tu like me lo confirma. Si esta historia te hizo repensar algo sobre lo que significa lealtad, sobre lo que significa amor, sobre lo que significa ser honesta contigo misma,
sobre lo que significa guardar un secreto por alguien que amas, comparte esto. Comparte esto con la mujer en tu vida que entiende que nada es blanco o negro, que sabe que los secretos a veces no son debilidad sino supervivencia, que entiende que una mujer puede ser una leyenda y estar quebrantada simultáneamente, que entiende que la vida es mucho más complicada de lo que las películas nos han enseñado. Y recuerda esto, guarda esto en tu corazón. Cuando llegas al final de una vida, cuando llegas al final de una carrera, cuando llegas a ese momento donde sabes que el tiempo se está acabando, lo que importa no es